En el centro histórico de Sevilla, situada en la calle Marqués de Parada, se encuentran situadas las viviendas unifamiliares para Ildefonso Marañón, de corte regionalista, construidas entre 1912 y 1914 por el arquitecto José Gómez Millán. A principios del siglo XX, la burguesía de las grandes ciudades construía su residencia en pleno centro de la ciudad, considerando como el lugar de mayor prestigio. Un claro ejemplo de esta actividad es el caso de Ildefonso Marañón, el cual encargó a Gómez Millán la construcción de 3 casas. Tanto la fachada como el interior están inspiradas en estilos y detalles que al examinarlos recuerdan elementos constructivos de épocas pasadas, los cuales subsisten en la Sevilla actual. Nos referimos, por tanto, a la arquitectura regionalista, la cual se desarrolla en la primera mitad del siglo XX, proponiendo una búsqueda de la identidad retornando a lo tradicional. El regionalismo recupera así los estilos platerescos y románicos, además de incluir las propias tendencias y motivos alusivos de cada zona geográfica, como el empleo de azulejos de barro vidriado en la capital andaluza. En definitiva, una arquitectura que refleja la forma de vida y costumbres de sus residentes, por lo que podría decirse que no es más que un disfraz grotesco que oculta lo que el edificio es, pudiendo entenderse como una lógica de ornamentación más que una corriente arquitectónica. Nos situamos en Sevilla, una ciudad que había salido de la primera década del siglo con la euforia de la exposición hispanoamericana recién concedida, motivo que se traduce en un ritmo ascendente en el sector de la construcción y el despegue en el desarrollo de las artes decorativas. Por otro lado, van desapareciendo los últimos maestros titulares de obra, laboriosos constructores que dejan el campo libre al arquitecto. Fue entonces cuando el regionalismo arquitectónico triunfa y se asienta definitivamente en Sevilla, un triunfo dialéctico sobre el modernismo, cimentado en el concurso de proyectos para la exposición hispanoamericana y en el de la fachada de las casas de estilo sevillano. Triunfo bajo un signo neomudéjar plateresco, dando lugar al primer regionalismo sevillano. La participación de José Gómez Millán en el proyecto se caracterizó por la sobriedad que impuso en los temas ornamentales, por la subordinación de la composición a las exigencias del programa constructivo. La preocupación por el equilibrio en la confrontación de volúmenes, apenas resaltado, se hace patente sobre todo en el proyecto de viviendas unifamiliares para Ildefonso Marañón, en Marqués de Parada, edificio que es considerado como una de las obras más estimables de nuestro regionalismo sevillano. Del gran solar de Marqués de Parada salieron 3 casas, como bien hemos mencionado antes, una unifamiliar y 2 de alquiler, una de ellas con fachada a la calle Gavina y la otra con fachada a Marqués de Parada. La primera, que es la de mayor interés, se concibió como casa sevillana tradicional interpretada al modo regionalista, dirigida a la familia Ildefonso Marañón, un burgués de la Sevilla de principios de siglo, para el que elabora varios proyectos acercándose prácticamente a la figura del mecenazgo. En el siglo XIX, al abrigo de la industrialización, la burguesía comercial y financiera se imponía como clase dominante, la cual intentaba reflejar en los barrios que habitaba y en sus viviendas su nueva situación de privilegio. Si nos centramos en las viviendas que nos conciernen, estas son el reflejo del orden vertical en el que se organizaba la sociedad. Habitualmente, la planta era un espacio dedicado a las tiendas, los almacenes o los talleres. También se hallaba en esta el nivel de la portería. La vivienda del propietario se encontraba en el primer piso, pudiendo ocupar toda la planta, permitiendo así la disposición de amplios salones para recibir visitas, y elegidas debido a las condiciones de ventilación y luminosidad. En ellos, la rica decoración hablaba de la reputación del propietario. El segundo y el tercer piso se dividían en varias viviendas. Estas eran más modestas y en ellas solían vivir en régimen de alquiler familiares o conocidos del dueño del edificio, personajes de un segundo nivel económico que se afanaban por aparentar una mejor situación. El último piso, bajo la cubierta del edificio, lo ocupaban las buhardillas, que eran viviendas peor iluminadas y mucho más pequeñas e incómodas. En ellas se alojaba el servicio del dueño de la casa, o bien eran alquiladas a personas de escasos recursos económicos.
Algunos de sus ocupantes, como modistas o inmigrantes del campo, tenían que trabajar en casa para complementar su salario en la fábrica. El interior de la vivienda burguesa de Ildefonso Marañón es resultado de una severa ordenación racional que comienza por ser dividido en 3 grandes espacios. Esto comprende obligatoriamente el espacio público de representación, refiriéndonos a la sala, el comedor y el gabinete. El privado para intimidad familiar, como son la alcoba y los cuartos de estar. Y por último, los espacios excusados. Aunque en su conjunto la casa de Ildefonso constituye un espacio unitario cerrado al exterior hostil. Después de la entrada se impone una especie de tamiz que puede franquearse sin una carta previa de presentación. La división por sexo y edad del grupo familiar se refleja nítidamente en la estricta organización física del hogar. Cada habitación tiene asignada una aplicación específica, sirviendo de escenario para la representación de papeles sociales muy diferenciados. En el despacho, el cabeza de familia atiende a sus negocios. En el gabinete, la señora de la casa conversa animadamente con sus amistades. En el cuarto de los niños, el preceptor les impone las reglas de urbanidad. Y en la cocina, la servidumbre prepara la cena. Nada se deja al azar o al capricho. Cada miembro integrante del hogar se ocupa diligentemente de la tarea que le corresponde en el lugar apropiado. El salón, junto con el comedor, componen una pieza de primer orden en cuanto al ámbito donde se produce el encuentro ceremonial de la familia Marañón con la buena sociedad. Todo burgués que se precie, aunque no disfrute del desahogo económico requerido por su elevada condición social, aspira a poseer un sinuoso salón en el que recibir con la dignidad debida a sus iguales. De aquí que las familias burguesas, venidas a menos, estén dispuestas a soportar todo género de penalidades, con tal de no prescindir de tan preciado aposento. Dentro, en la zona íntima, se halla el cuarto de estar como concesión vergonzante a la comodidad diaria. Esta humilde habitación cumple el principal cometido de proteger de la usura del tiempo al gran salón, que, precavidamente, clausurado en días de trabajos, con sus poderosos muebles protegidos por blancas fundas, adquiere un aire provisional de indolente espera. La rebotica del hogar es la pieza donde se reúne la familia, apiñándose en torno a la modesta mesa camilla, ámbito donde pueden permitirse olvidar momentáneamente los convencionalismos y las fórmulas corteses para dar paso al trato íntimo, sin reservas. La parte que enlaza el salón con el cuarto de estar viene a funcionar como embudo que progresivamente cierra el acceso a la intimidad familiar, culminando su función discriminadora al desembocar en la alcoba matrimonial y radicalmente, como se verá después, en el cuarto de baño, lugar de pudoroso encuentro de cada morador de la casa consigo mismo. Esta raya simbólica que separa a los familiares e íntimos de los invitados y visitantes es, además, la misma que marca la separación entre el lujo y la sobriedad. La habitación de la criada no pertenece ni al espacio público ni al espacio privado de la casa, tampoco al excusado, al que se empieza a prestar atención. Se encuentra en un espacio marginal, segregado del núcleo central del hogar, como en puridad le corresponde a un miembro de la clase subordinada. De esta suerte, sin pretenderlo abiertamente, con toda naturalidad, quedan claras las diferencias entre señores y criados dentro de la composición familiar. Los años siguen corriendo y nos encontramos a mediados de siglo, por lo que surgen nuevos aspectos dentro de la vivienda burguesa como signo de modernidad. Nos referimos a la ventilación de las alcobas, la luz natural en las habitaciones de uso diario, el agua caliente en la cocina y el baño y la instalación de gas, entre otros aspectos. Fue entonces cuando el 24 de febrero de 1945 el propietario de las viviendas, Ildefonso Marañón, encarga una remodelación para su núcleo familiar. Solicitaba una pequeña modificación en la distribución de la primera y segunda planta. Esta remodelación consistió en la primera planta en dividir una habitación de la segunda crujía en dos, destinando una parte a cuarto de aseo con lavabo, bidet y bañera, sin inodoro, y el resto a vestidor, cerrando la puerta de comunicación entre dos habitaciones de la primera crujía. En la planta segunda, en la segunda crujía, divide la habitación de la derecha para hacer un cuarto de aseo, además del existente, y cierra una comunicación entre dos habitaciones de la primera crujía en la forma que se expresa en el plano. De aquí y de otras remodelaciones que tenemos constancia, deducimos el buen estado de conservación del edificio. Sin embargo, en apenas 40 años, desde inicio de la década de los 60 hasta la actualidad,
han desaparecido el 20% de las edificaciones regionalistas de la ciudad de Sevilla. Tomando como punto de partida el exhaustivo catálogo que sobre este tipo de edificaciones realizó a principios de los 70 Alberto Villar Movellán, se confirmaba 40 años después que tan solo quedaban en pie 528 edificaciones de las levantadas entre 1920 y 1935. Esta realidad puede tener diferentes interpretaciones, pero lo más preocupante es la desidia y pasividad de las administraciones públicas ante la pérdida de un patrimonio que, guste o no, tiene un carácter representativo de la arquitectura y sociedad de Sevilla de principios de siglo. Una dejadez que contrasta con intervenciones de calado como la reciente restauración de la Plaza de España, una actuación que, sin embargo, no oculta el abandono de obras que firmaron arquitectos como Aníbal González, Juan Talavera o José Piau, por señalar a los más conocidos. Esta pasividad no solo se debe al desconocimiento y falta de sensibilidad de la fuerza política, sino también al silencio cómplice para favorecer la destrucción del patrimonio y favorecer así la inversión inmobiliaria. No hay duda de que la especulación y la destrucción del patrimonio van de la mano. El ejemplo es que en aquellas zonas donde la especulación ha tenido espacio para construir, no se ha recurrido a la destrucción, mientras que en zonas como el casco histórico, donde la falta de solar es evidente, la piqueta ha funcionado sin ningún miramiento. Existe también un tercer factor, el desdén de los profesionales de la arquitectura, que, influenciados por el movimiento moderno, consideraron el ornamento, una de las características de este movimiento, como un delito casi imperdonable. La pasividad de la ciudadanía cierra el círculo de la progresiva desaparición de una arquitectura que ha presentado sin duda alguna una parte importante de la sociedad de nuestra ciudad, la burguesía, hoy tan marginal.